Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tendremos con nosotros a Carlos Sánchez Mato, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, en la especialidad de Economía Monetaria y Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido coordinador de ATAC en Madrid y ha estado en la plataforma por una banca pública. Militante de Izquierda Unida, ha tenido la responsabilidad de la última colegiada federal de programa y argumentario. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Pues para empezar, me gustaría hacer una pregunta un tanto personal. ¿Por qué decidí estudiar economía? Bueno, pues creo que es una pregunta que es demasiado compleja para ser respondida en una frase, pero es verdad que mi vocación en este caso es temprana y tiene que ver con todo el interés en la historia y en la economía relacionada con mi análisis marxista de la realidad. Y entonces, desde esa perspectiva, pues la economía es un instrumento para transformar la realidad. Y bueno, pues es algo que me forzó mucho a elegir esa disciplina. El próximo 9 de junio serán las elecciones europeas, donde Izquierda Unida estará en la candidatura de Sumar, con Manu Pineda como cabeza de lista de Izquierda Unida. En estos momentos de auge belicoso, de rearme y del peligro de la extrema derecha, ¿por qué es importante votar a Sumar en las elecciones europeas? Bueno, en primer lugar hay que decirle a la gente que aunque sea muchas veces un despiste, el hecho de que siempre desde las candidaturas de Izquierda Unida hemos ido acompañados de otros y otras, y esta es una nueva cara, la que tiene la coalición electoral Sumar. Pues creo que es una obviedad que Izquierda Unida siempre ha querido ir acompañada a otras convocatorias y especialmente a las europeas. Entre otras cosas porque entendemos como nadie lo que es constituir frentes amplios, elementos más allá de nuestras propias organizaciones que pretenden buscar objetivos importantes. Tú has citado algunos de ellos. En este momento tenemos una amenaza de seguridad mundial, pero no es precisamente la que nos quieren mostrar, no es precisamente la amenaza de los grandes estados a los que odia el imperialismo yanqui. No, la seguridad en este caso está en entredicho en Europa y en concreto en nuestro país, en el Estado español, pues precisamente porque se produce un ataque a lo que son los servicios públicos, a los derechos de la ciudadanía. Ese es el verdadero problema de seguridad que tenemos, el que nuestras personas jóvenes no puedan emanciparse, no puedan irse de casa porque la vivienda está imposible, el que la clase trabajadora le cueste llegar a fin de mes, incluso en un momento en que macroeconómicamente las cosas van bien. Esa es la amenaza. Pero es que además está la otra derivada de que a la respuesta de los fallos del capitalismo, una vez más, este sistema pretende salir con una guerra, o con varias, o con una muy grandota. Y eso es a lo que nos quieren llevar estos dirigentes mundiales y también, por qué no decirlo, hasta nuestro propio socio de gobierno, el Partido Socialista, que entra muy fácilmente en ese tipo de dinámica. En la dinámica de, para resolver los problemas, lo que tenemos que tener es más aviones de combate, más helicópteros antisubmarino o más carros de combate. Y no, frente a eso, frente a la belicosidad, frente al belicismo, lo que nosotras y nosotros planteamos es el diálogo como forma de resolver los conflictos. Frente a ese tipo de amenazas a la seguridad, nosotras y nosotros planteamos que hay que salir con derechos. Y nadie mejor que Manu Pineda, un activista, un compañero enorme, un gran luchador precisamente de la causa de la paz, defensor de la causa palestina, pero no solo internacionalista a tope, pues es alguien que tiene que estar en el Parlamento Europeo, tiene que estar precisamente para levantar esa voz. Ya lo ha hecho en estos 5 años previos. Estos años anteriores se ha demostrado de manera clara que frente a las soluciones de ampliar la OTAN o respuestas bélicas, siempre ha estado defendiendo, junto con Sira Rego, el tiempo que ha estado de europarlamentaria, los postulados, en este caso del diálogo como forma de resolución de los conflictos. Precisamente por eso, en un momento en el que la amenaza es mucho mayor, la presencia de Manu es todavía mucho más importante. Ahora vamos con Sumar. Bueno, pues tenemos que construir algo que no nos gusta. Nos hubiera gustado, por lo menos a mí, que Manu hubiera encabezado la candidatura, pero vamos
números cuatros, y lo que tenemos que hacer es conseguir que esta coalición saque los mayores representantes posibles, el mayor número de representantes posibles, y sin competir con quienes son compañeros de viaje, o lo han sido como los compañeros de Podemos. Ojalá cooperemos en vez de competir. Ojalá ellos saquen muchos, pero que no sea a costa de que nosotros saquemos muchos más. Precisamente uno de los temas principales es el genocidio al que estamos asistiendo en directo, que ya se ha cobrado más de 35.500 víctimas, más de la mitad niños y niñas. ¿Cuál es su opinión acerca de la posición que está teniendo nuestro gobierno, la Unión Europea, y qué deberían hacer ambos para solucionar este conflicto? Es evidente que es insuficiente. Es absolutamente insuficiente, pero es que también cualquier persona que nos pueda ver lo va a entender. Cuando se está asesinando de manera masiva a mujeres, niños y hombres en Gaza, cualquier respuesta, incluso aunque fuera agresiva y mucho más potente por parte del Estado español, a mí desde luego se me quedaría corta. Pero es que, además, no es suficiente. Y digo que no es suficiente porque España sigue manteniendo relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, un Estado, el sionista, que no empezó a vengarse el 7 de octubre, que lleva 7 décadas destrozando derechos, expulsando a los palestinos y a las palestinas de su territorio y impidiendo soluciones negociadas ante un conflicto complejísimo, eso sí, pero que desde luego el Estado de Israel, con su aliado inevitable que es Estados Unidos, ha dado siempre el mismo tipo de respuesta. Y es una respuesta en contra de los derechos humanos, en contra del derecho internacional. Por lo tanto, a mí me parece insuficiente que el Estado español, en este caso, siga manteniendo relaciones diplomáticas, tenga solidísimas relaciones comerciales, especialmente en el tema del comercio de armas, que es que la semana pasada puse un mensaje en redes simplemente describiendo que en el último año, en el año 2023, es que España ha adquirido más de 1.000 millones de euros de armas a empresas israelíes. Y esos contratos siguen en vigor. Seguimos dependiendo del Estado de Israel para comprar armas. A mí me parece que no tendríamos que comprar absolutamente nada a un Estado genocida, pero mucho menos armamento. Por lo tanto, falta eso. Y luego faltan elementos absolutamente esenciales. Cuando ha habido, en este caso, una invasión rusa en Ucrania, que también tiene mucha responsabilidad lo que la OTAN hizo antes en la zona del Donbass, pero sin entrar a los detalles, Putin está perseguido internacionalmente, también por el Estado español. Le hemos embargado los bienes a él y a sus ministros. ¿Y dónde están esos embargos económicos a los miembros del gobierno israelí, Netanyahu a la cabeza, ante el genocidio que está causando? Y no me vale decir que en el caso de Rusia está todo claro y en el caso del Estado de Israel no. Creo que es evidente que la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales en general están demostrando claramente que lo que se está produciendo en Gaza es una salvajada que no tiene nombre. Por lo tanto, hay que ir mucho más allá. No nos podemos conformar simplemente con un reconocimiento del Estado de Israel que se va a producir pronto. Que estoy seguro que el Partido Socialista y Pedro Sánchez usarán eso el próximo Consejo de Ministros. Acordaos de lo que os digo. Y el reconocimiento del Estado de Palestina es un paso, pero es un paso absolutamente insuficiente. De poco vale que se reconozca a Palestina y al mismo tiempo sigamos alimentando a la bestia. Que de poco vale que se reconozca al Estado palestino y ese Estado palestino tenga incapacidad absoluta de controlar sus fronteras, de poder proteger a su población. Evidentemente hace falta mucho más. En materia económica hemos alcanzado los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, con un 12% de desempleo. Estamos en datos precrisis 2008, pero a pesar de ello nuestro país sigue estando a la cola de Europa en precariedad y temporalidad. ¿Qué medidas se deben de tomar, en su opinión, para seguir avanzando en el crecimiento del empleo de calidad y que no sea en precario? Bueno, es evidente que los datos macroeconómicos, más allá, el ejemplo más claro es que la derecha no quiere hablar de estos datos económicos ni en el Parlamento ni en la calle. Es evidente que las cosas desde esa perspectiva están yendo bien, pero para nosotras y nosotros, para las personas que tenemos, yo odio el término progresista, en mi caso yo soy comunista, y para los comunistas y las comunistas esto es insuficiente. Necesitamos ir muchísimo más allá. Y muchísimo más allá supone medidas claramente que protejan los derechos, pero para conseguir que no haya precariedad, entre otras cosas, algo que llevamos reclamando en nuestros programas electorales ya muchos años, es garantizar el empleo.
Fíjate qué cosa, tenemos todas y todos claro que hay determinados derechos que hay que garantizarlos, tipo sanidad o educación. Luego tampoco está tan claro cuando llega el momento de ponerlo en la práctica. Bueno, pues el empleo también hay que garantizarlo. Y la capacidad que tendría, en este caso, el gobierno central de impulsar programas de empleo garantizado permitirían, por ejemplo, que no existiera ninguna persona que no pudiera trabajar. Cuidado, luego además hay que conseguir que ese trabajo esté retribuido en condiciones de suficiente garantía y dignidad para que no haya trabajadores y trabajadoras pobres, que en el momento actual, por las situaciones inflacionistas, se ha producido esa realidad en la cual han mejorado los indicadores lo suficiente como para que la gente, diríamos, pueda aguantar el embate de la subida de las hipotecas, los tipos de interés o de la inflación, pero en una situación de precariedad económica también. No puede ser. Basta ya de violencia económica. Mientras estemos en el sistema en el que estamos, que hay que superar el capitalismo, sabemos que hay determinadas cosas que no podemos conseguir, pero sí que podemos garantizar que no exista precariedad suministrando empleo. ¿Y empleo en qué? Pues en todas esas cosas que no son rentables, ni lo van a ser, ni queremos que lo sean para el sector privado, pero son fundamentales para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo puede haber tanta necesidad sin cubrir tantas posibilidades del Estado y necesidades para cubrirla, personas desempleadas y gente en paro? Eso es algo absolutamente que desde luego a mí no se me ocurre desde la perspectiva del análisis económico. Igual que se han establecido pues, grandes programas desde la Unión Europea pues, para que los fondos europeos, el programa Next Generation, el programa de recuperación, transformación y resiliencia, con grandes inversiones que lo que han salvado fundamentalmente es la cara y el culo, permíteme la expresión, a las grandes corporaciones, lo que hace falta es salvar a la gente. Y salvar a la gente quiere decir grandes programas públicos de garantía de empleo. Hace unos meses vimos como los agricultores se levantaban en toda Europa, también en nuestro país, a exigir mejores condiciones. Estamos viendo como la ley de cadena alimentaria no acaba de funcionar. ¿Qué medidas cree que se deberían de tomar desde el ámbito nacional, pero también desde autonómico y local al respecto? Sí, es que fíjate, ahí hay un tema que yo hacía declaraciones sobre este tema pues en plenas movilizaciones, porque claro que las personas del mundo agrario, los agricultores y agricultoras, y especialmente los jornaleros, tendrían que salir a la calle y con hoz y martillo, claro que sí. Pero no es precisamente por lo que se están movilizando pues determinados grupos de agricultores que precisamente no les ha ido nada mal. Fíjate, los datos macroeconómicos dicen que jamás el sector agrario y ganadero ha estado tan bien. Los datos macros dicen que jamás ha habido tantos márgenes empresariales de autónomos y de empresas en el sector. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Que no hay motivos para movilizarse? No, lo contrario. Lo que digo es que los grandes, los más importantes, que han concentrado la producción agropecuaria en este país, se están poniendo las botas, se están haciendo de oro. Jamás les ha ido tan bien. ¿Y qué ocurre? Que los de abajo, los pequeñitos, los pequeños y medianos, los de la agricultura familiar de subsistencia, esos sí que han perdido la partida. Y precisamente la han perdido por lo contrario que las manifestaciones de los otros están indicando. Agenda 2030. Mira, precisamente todo lo que hemos intentado evitar, pero desde tiempos de Anguita, y que denunciábamos las gentes de Izquierda Unida y del Partido Comunista desde siempre, que era el planteamiento, es decir, los tratados de libre comercio van a hacer que esas grandes unidades de gestión industrial agropecuaria se hagan de oro a costa de la pequeña y mediana agricultura. Esa que es extensiva, esa que cuida a los animales, esa que hace sostenible el territorio. Para esos, la Agenda 2030 debería ser una enorme aliada. Y sin embargo, de la mano de quienes se están manifestando, o quien el otro día en el aquelarre fascista en Madrid aplaudieran como locos, Marine Le Pen, esa gente está absolutamente en contra de los intereses de esos pequeños agricultores. La guerra cultural la han ganado. Claro que se tienen que movilizar, pero no contra quienes se están movilizando. ¿Qué medidas habría que tomar? Entre otras cosas, y elementales, absolutamente imprescindibles, hay que cambiar la distribución de la propiedad. La inmensa mayoría de... O sea, se ha agudizado. Si decíamos que hacía falta reforma agraria en 1931, ahora todavía mucho más.
Y claro, esa forma de distribución de la propiedad también está consiguiendo que los grandes fondos de inversión se estén también posicionando en el mundo agrario y ganadero para, con enormes explotaciones, han convertido a la Unión Europea en profundamente exportadora. Es decir, jamás les ha ido tan bien, pero a los de arriba. Y lo que hay que conseguir es que les vaya bien a los de abajo, a los que viven del campo. Por lo tanto, precisamente ese tipo de medidas, empezando por la propiedad, pero también actuando con ayudas a los pequeños y a los medianos, no a los que tienen muchas hectáreas, no al duque de Alba. No, es que el 80% de las ayudas se van al 20% de los propietarios, que operan desde la Castellana, no desde Toledo o desde La Mancha o desde cualquier lugar de Andalucía, que están operando desde despachos, pues eso, lujosísimos en la Castellana. Y eso se están llevando las ayudas comunitarias. Tiene gracia, ¿no? Por lo tanto, cosas que llevamos denunciando, pero décadas, pues hay que poner pie y pared. Uno de los temas que más preocupan, por no decir el principal actualmente, es el tema del acceso a la vivienda. Con unos precios que, por ejemplo, en Toledo, el 70% de la vivienda supera los 800 euros. ¿Qué medidas se deben de tomar al respecto? Y también me gustaría preguntarle sobre qué tipo de regulación se debería de implantar respecto a los alquileres turísticos que están extendiéndose por las ciudades. Lo segundo que te comentaré de los alquileres turísticos no sería necesario si abordamos el primero. La vivienda no puede ser un bien de mercado, no puede serlo, es un derecho, como lo debe ser la alimentación, como lo debe ser la educación y la sanidad. Entonces no puede estar al albur de la oferta y la demanda, es decir, no puede estar, diríamos, en manos de que quien tenga accederá a ese derecho y quien no tenga no accederá. Tiene que ser un derecho garantizado. Garantizado quiere decir que el Estado tiene que intervenir. El Estado no es un ente alejado, el Estado somos todos y todas. Hemos dicho de manera colectiva que hay cosas que las resolvemos en común. Y cosas que hay que resolver en común, por ejemplo, es la vivienda. ¿Cómo se puede garantizar la vivienda? Interviniendo el mercado de manera total y absoluta. ¿Para qué? Para tener vivienda pública. Vivienda pública que sea alquilada a larguísimo plazo para que ninguna persona precise ser propietaria. Que sean simplemente personas que tienen alquileres garantizados que en ningún caso pueden soportar más del 30% de los ingresos que tienen como alquiler. Esos programas, por ejemplo, en mi caso, cuando fui cargo público en Madrid, calculamos, hicimos propuestas concretas al gobierno que compramos en solitario. ¿Y sabes cuánto, al cambio actual con la inflación, tendría que pagar en promedio un chaval joven que se quiera independizar a los 22 o 23 años? 150 euros. Con 150 euros en Madrid. Llévatelo a Toledo. Pues sería menos, ¿no? Bueno, pues 150 euros al mes, y digo en promedio. Quiere decir que habrá personas que bastaría con que pagaran 80 euros. Y otros a lo mejor tendrían que pagar 350 o 400 porque tienen salarios mejores. Eso no solamente es sostenible, es rentable para la administración pública y por supuesto para la sociedad. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que es un mal negocio para algunos, para unos poquitos. ¿Para quiénes? Para los propietarios, en este caso, de los grandes conglomerados constructores o inmobiliarios, que otros que se están haciendo de oro, otros que se están lucrando con la sangre de nuestra gente, de la clase trabajadora. Pero la intervención pública, sacar eso de mercado, es perfectamente posible incluso en una economía capitalista. Que estamos hablando de que hay ciudades en Europa que no son precisamente, diríamos, la aspiración máxima que puede tener una persona dentro de Izquierda Unida, que puede ser Viena o que pueden ser otros lugares del centro de Europa, que tienen porcentajes de vivienda pública porque son 10, 12 veces lo que tenemos en España. No puede ser que en España esa situación no exista, que como mucho existan situaciones de vivienda de protección oficial, es decir, gente a la que le sale algo más barata la vivienda y luego, pues cuando le va bien, encima incluso pueden dar pelotacillos inmobiliarios a pequeña escala. No puede ser, no debe ser. ¿Eso de qué depende? Pues de la voluntad política. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, pues tener, en este caso, contra la pared al Partido Socialista, porque el Partido Socialista este tipo de situaciones las entenderá solo cuando tengamos muchos más escaños que ellos y mucho más apoyo en la calle que ellos. Uno de los problemas que se habla últimamente es la intromisión de las fake news, los bulos y la desinformación por parte de ciertos medios o pseudomedios de comunicación. ¿Se debería regular este tipo de medios para evitar información
que pueda intoxicar la opinión pública? Yo creo que es inevitable que intoxiquen. Es una forma, quiero decir, ¿cuándo hemos tenido los medios de comunicación, la clase trabajadora, en la vida? O sea, vale, ahora nosotros estamos viviendo esta situación, y los que tenéis menos años y los que tenemos algún año más, parece que es lo único que ha ocurrido en el mundo. Pero ¿cuándo tuvo la clase trabajadora el control del capital que permitía hacer que, bueno, pues que la imprenta fuera nuestra? Recordad esa expresión que todos conocemos, la libertad llega hasta el dueño de la imprenta, ¿no? Cuando el dueño de la imprenta quiere hacer un libro de una determinada manera, y ya sabéis lo que ocurría en tiempos Edad Media y posteriores, bueno, pues que también estaba sometida a la cultura y la información, pues en este caso fundamentalmente la Iglesia, al poder establecido. Ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira, yo creo que lamernos menos las heridas. Con eso no digo que nos dé igual que haya bulos. Esa es otra herramienta del fascio para atacarnos. Pero hay ciertas cosas que yo no puedo entender que, teniendo gobiernos, no hayamos hecho. Que la información de qué dinero público reciben estos medios ultras, que son una puñetera web diciendo libelos y mentiras, que la información esa no sea obligatoria y sea pública, para que todo el mundo tenga claro cuánto dinero de todos y todas recibe Jiménez Los Santos, cuánto recibe el debate, cuánto recibe The Objective o cualquiera de estas mierdas con patas que van mintiendo, sería clave para desmontar la historia. Pero no, yo no soy de amordazar, yo soy más bien, en este caso, de atacarles por el lado que realmente les duele. Si estos son liberales de pacotilla, estos están encantados de vivir de la teta del Estado. Y entonces, pues lo que hay que hacer, en este caso, es evitarlo o que les salga carísima ese tipo de actuación. Porque no se puede mentir, claro, pero no vas a evitar que mientan. Pero al menos no vamos a financiarlos con dinero público. Estamos viendo cómo el lawfare o guerra judicial está siendo utilizado por la derecha en nuestro país, con un Consejo General del Poder Judicial que lleva más de 5 años bloqueado, con un PP que no tiene intención de renovarlo y un PSOE que no se atreve. ¿Qué medidas se deberían de proponer para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y conseguir renovarlo? Lo has descrito perfectamente, difícilmente lo voy a hacer yo mejor. Claramente, o sea, tienen ocupado, tienen controlado el Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. ¿Qué hay que hacer? Pues dar una patada en la puerta, así de claro. Y la patada en la puerta desde el punto de vista democrático, que no estoy hablando de ninguna otra cosa. Estoy hablando de modificar las mayorías en la ley, como hemos registrado en diferentes ocasiones, y bueno, ha explicado en entrevistas y en ruedas de prensa el compañero Enrique Santiago. Ha planteado claramente que hay forma, desde el punto de vista legal, de hacer algo tan evidente como que ante una situación de bloqueo deliberado, y que por cierto no es la primera vez que el Partido Popular hace ese tipo de situaciones, siempre que pierde las elecciones le ocurre ese tipo de situación, pues lo que hay que hacer es desbloquearlo por la vía legal. Y se puede hacer, se debe hacer. El Partido Socialista no quiere porque no deja de ser régimen del 78 y no deja de tener una cierta querencia a ese turnismo, en el peor de los sentidos, que hace, bueno, pues muy difícil contar con él para eso, para cambiar la forma de Estado a una república que es mayoritariamente deseada por las personas que viven en este país y que solo tiene como defensores en el país, primero, a todo ese tapón que existe para que haya libertad en nuestro país, pero luego también a un turnismo de élites del Partido Socialista que llegará un momento en que tengan que cambiar. Y cuando lo hagan, no habrá más que un día de monarquía, porque el segundo ya seremos una república. Bueno, pues exactamente igual en el gobierno de los jueces. Ellos están todavía en esa querencia del turnismo, pensando que, bueno, que tampoco pasa nada, que ahora pasan unos años malos, que les están haciendo polvo ahora y es un poquito, tampoco pensemos que les están haciendo polvo nos han hecho a otros muchos. Por supuesto a compañeros de Podemos, que se quejan con mucha razón del lawfare, pero vamos, que yo mismo he estado encausado durante 5 años y medio por una mentira flagrante del PP y de Villarejo, y que me pedían casi 6 años de cárcel, precisamente por denunciar la corrupción del PP, y que hemos tenido la fortuna no solamente de ganarles, sino de que condenen al Partido Popular por una denuncia falsa, pero que hay otros muchos compañeros en esta etapa que no han podido conseguir el éxito que tuvimos nosotros, y también ha habido muchos compañeros antes a los que le han hecho lawfare cuando la gente no sabía ni lo que era el lawfare. O sea, pero ¿qué ocurrió durante toda la transición pacífica
en España, en la que compañeros y compañeras de los sindicatos de clase o del Partido Comunista fueron encerrados, encausados o asesinados por este sistema criminal. Por lo tanto, también diría que tampoco debemos lamernos tanto las heridas como si ahora esto fuera algo muy diferente de lo que ha ocurrido en el pasado. Eso no ha cambiado, por desgracia. Las cloacas siguen funcionando, el sistema sigue funcionando, y además no solamente lo ha hecho contra la izquierda transformadora o la sindical, también lo ha hecho contra la gente independentista del País Vasco, de Cataluña, a los que les han hecho, o contra el movimiento anarquista. O sea, todo eso es despreciable, denunciable, y hay que desbordarlo. Y una de las cosas importantes por las que empieza desbordando es haciendo saltar las cerraduras del Consejo General del Poder Judicial. Lo que ocurre es que para eso mucha ayuda del PSOE no vamos a tener. Ahora, nunca se sabe. Lo que hay que estar haciendo es nosotras y nosotros empujar la puerta. Caerá. Pues para terminar vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada, más breve que un tuit, en el que le diré unos 5 nombres, conceptos, y tendrá que decirme las 2 o 3 primeras palabras. Vas a tener un problema conmigo con eso porque ya ves que me enrollo como una persiana, lo siento. A ver si soy capaz. Venga. Economía. Yo ahí recordaría, pues, sin charla, me dijo una vez José Luis San Pedro una cosa que además es muy conocida, y es: hay 2 clases de economistas, los que usan la ciencia para hacer más ricos a los ricos y los otros. Y yo creo que soy de los otros y soy afortunadísimo por ello. Vivienda. Es un derecho y no un cambio de mercado. Lawfare. Hace un daño brutal, destroza a las personas. A mí el daño que mayor medida me hizo, y perdonad que lo hable desde lo personal, fue el daño que le hicieron a mi entorno, a mi familia. Palestina. Esa causa triunfará. Los palestinos y las palestinas, dijo el embajador el otro día en la Asamblea Federal de Izquierda Unida, nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos. Yo estoy convencido de que así será. ¿Y agricultura? Creo que en este caso ojalá abran los ojos y dirijan las hostias donde tienen que dirigirlas. Bueno, pues Carlos Sánchez Mato, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y ha sido un honor escuchar tus opiniones y reflexiones. Es mutuo, gracias por invitarme. Le deseo mucha suerte en su labor política y personal. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí un programa más. Esperamos que les haya resultado de interés y nos vemos en el próximo programa. Chao.